Hola, sí. Quiero agradecer la invitación. Como he escuchado mucho preguntar por el financiamiento, lo primero que quiero aclarar es que soy una médica con dedicación exclusiva en el Hospital Zonal de Trelew. Mi único financiamiento viene de la provincia de Chubut, que paga mi sueldo. No pertenezco a ninguna ONG, ni me auspicia ningún negocio oscuro. Como soy médica y hago abortos, lo aclaro antes que nada. Quisiera empezar dando la definición médica de aborto, porque también hemos escuchado decir mucho estos días que vamos a hacer abortos hasta los 9 meses, y esto es muy falso. El aborto es la expulsión del producto de la concepción antes de que alcance la viabilidad fetal. Este es un tema dinámico que tiene que ver con la tecnología en neonatología. Hoy por hoy se considera que los fetos son viables a las 24 semanas, aunque recién el 35% de ellos sobrevive y con graves secuelas. A partir de la viabilidad fetal, los médicos hablamos de partos y no somos asesinos de bebés, como han insistido, no somos genocidas. Soy una persona profundamente ética que hace abortos para salvar vidas de mujeres. Si una mujer enferma a las 24, 25, 26 semanas, lo que se hace es un parto y ese bebé, que ahí sí es un bebé, va a una incubadora para que viva. Quiero hablar de varias cosas. Después de hablar de aborto, voy a hablar sobre mortalidad por causas vinculadas al embarazo, sobre cómo hacemos abortos y qué requisitos pone la OMS, y también sobre la objeción de conciencia, que yo estoy segura de que es inconstitucional permitir a los objetores trabajar en los hospitales. No que sean objetores, sino darles trabajo. La mortalidad materna, en su informe, la OMS llama mortalidad materna mal llamada, debería llamarse mortalidad por causas vinculadas al embarazo. Mortalidad materna parece ser de una madre que deja varios hijos huérfanos y esconde que los embarazos son peligrosos, y además muchas de las que murieron nunca fueron madres. En su informe 2016 dice que el 80% de las muertes maternas se producen por hemorragias graves, en general tras el parto, no por el aborto. Infecciones, generalmente tras el parto. Hipertensión gestacional, inducida por el propio embarazo, recién aparece hacia el 6º, 7º mes. En algunos casos solo hay hipertensión, en otros se suma daño renal, se llama preeclampsia. En otros aparecen las convulsiones, se llama eclampsia, y en otros el síndrome HELP, donde ya hay, aparte del edema cerebral y el daño renal, daño hepático y falta de coagulación en la sangre, caen las plaquetas, con una mortalidad que suele rondar el 90%. Estas embarazadas empezaron sanas el embarazo. Decir que el embarazo no es una enfermedad es verdad, es fisiológico, pero causa muchísimas enfermedades y no las podemos negar. También causa diabetes gestacional al final, desprendimientos prematuros de placenta normo inserta, placentas previas que sangran, embolias de líquido amniótico que matan a la mujer en el posparto inmediato si pasó mucho líquido amniótico, desgarros. De hecho, la OMS plantea que el 80% de las muertes son por estas causas, más las complicaciones en el parto y los abortos peligrosos, y un 20% más o menos por enfermedades intercurrentes, agravadas por el propio embarazo. Aquel año de la gripe A, en vez de morir 300 mujeres, murieron 410, porque nuestra inmunidad cae en el embarazo. No pudieron con una gripe que no mataba tanto a otras personas. Traje un gráfico del 2005 de la OMS para que vean que en 10 años u 11 no cambió. Hemorragias graves que son tras el parto, porque en abortos se incluye tanto hemorragias como infecciones. Cuando hablamos de hemorragias son puerperales siempre o del tercer trimestre. Infecciones, eclampsia, parto obstruido, otras causas directas. La razón de mortalidad materna es muy diferente entre países y creo que es importante que consideremos en qué país vivimos. En muchos sectores, entre los más pobres de Latinoamérica, entre ciertos países como Bolivia, como alguna Guyana, la mortalidad ronda a 239 mujeres cada 100.000 nacidos vivos, mientras que en países desarrollados como Suecia, Alemania es de 12 por 100.000.
Ahora, esto parece que fueran pocas las muertas, aunque nos sirve para ver la gran asimetría que tenemos hasta dentro de nuestro propio país. En Formosa, hace 2 años, las últimas cifras que tenemos, murieron 123 mujeres cada 100.000 partos. En La Cava, 14 cada 100.000. En Chubut, 10 cada 100.000. También somos una provincia que flexibilizó el acceso al aborto. Pero creo que hay datos que son más contundentes para legisladores y para cualquier persona de bien que quiera decidir sobre números. Les dejo el link al que pueden acceder. El informe de la OMS, el último que hay sobre mortalidad materna mundial, que es del 2008 con datos del 2005, tiene un indicador muy interesante, que es el riesgo acumulado de mortalidad materna. Es el riesgo de una niña de 15 años hoy que tendría de morir en un único embarazo y parto a lo largo de su vida. En Argentina es de 1 en 530 y aclaro que el aumento es exponencial. Quiere decir que si tuviera 2 hijos, su riesgo sería 275. 3 hijos, 125. Si esto a alguien le parece poco riesgo y que el único derecho a la vida en juego acá es el del feto, me pregunto qué pasa con nosotras las mujeres. En Bolivia, el riesgo de morir es de 1 en 89. Estuve hace 2 años cuando el gobierno de Bolivia quería cambiar el Código Penal y, bueno, desgraciadamente no pudo ser porque era espantoso. Y encima las mujeres en las comunidades indígenas, las monjas les dicen que hay que tener 12 hijos como los 12 apóstoles. De modo que una mujer con 10 hijos probablemente ha muerto ya. Porque si en un solo hijo es 1 en 89, en 2 mi riesgo es de 1 en 45. Y así piénsenlo. Suecia tiene apenas un riesgo de 1 en 17.000 de morir en un parto. O casualidad, tiene el aborto legal y está prohibida la objeción de conciencia en los médicos. Digamos, no está prohibido objetar, el Estado no los contrata, porque si no van a cumplir su trabajo, no pueden trabajar en el Estado. Hay otra tasa que es la tasa de mortalidad proporcional, que en los años 2011 y 2013 salió desagregada por sexo y por edad, y nos mostraba que es la 4ª causa de muerte de mujeres jóvenes en el país, las complicaciones del embarazo. Y recuerden que el 80% muere a finales del embarazo, no muere por abortos, y la mayoría de ellas empezaron sanas el embarazo. Y es la 3ª causa de muerte de niñas de 10 a 14 años. Por eso UNICEF comenzó una campaña que se llama Niñas no Madres. En el año 2013 nos murió una niña de 9 años en un parto. No oí que nadie levantara ese nombre acá. Esto es un gráfico que yo armé del año 2012, el año que menos mujeres murieron por abortos. Solo les voy a señalar que miren que el 74% de ellas, el 56%, perdón, 174 mujeres, murieron por causas obstétricas directas, o sea, por embarazo, enfermedades que el propio embarazo causó y al final del mismo. Por lo tanto, vuelvo a decir, acá hay el derecho de 2 vidas en juego. No es la vida del feto contra el capricho de la mujer. No existe aborto injustificado. Pasa que hay muchos médicos que quieren seguir decidiendo cuánto riesgo tienen que correr las mujeres, porque en realidad el riesgo para la vida y la salud lo tenemos todas. En defensa de mis colegas, no solo los médicos opinan, hacen fila todos para opinar cuánto riesgo tenemos que correr nosotras. Sin embargo, a ningún varón se le obliga a arriesgar su vida para salvar una vida de otra. En medicina nos enseñaban muy bien que si íbamos a atender una urgencia y había un herido, así fuera un bebé, en el medio de una balacera, no nos metiéramos, que no hay que ser héroes, que es peor 2 muertos que 1. El riesgo de morir para la mujer está al final y la medicina hasta el día de hoy no puede impedir todas las muertes. Es mentira que se puedan salvar ambas vidas. En ningún país del mundo se ha logrado. La OMS dice que el riesgo de morir en Estados Unidos, que no tiene una mortalidad tan baja, pero más baja que la nuestra, ronda el 22, 28 por 100.000, dice que 100 veces menos peligroso un aborto que un parto. 100 veces, 2 veces el doble, 3 veces el triple, 100 veces. La guía OMS dice que un aborto es menos peligroso que colocarse una inyección de penicilina, que tiene un riesgo de morir de 0,6 cada 100.000 inyecciones.
Hay un metaanálisis sobre aborto, seguridad y eficacia del aborto. Es el nivel más alto de evidencia científica que podemos tener. No es el reporte de un caso como Kayla Jones murió por un aborto que es falso, sino que junto a 20 millones de abortos realizados entre Europa y China con ninguna muerta. Doctor Marijuán, les dejo ahí los datos. Él hizo su tesis, es español, y estudió todos los trabajos científicos realizados sobre aborto medicamentoso. ¿Qué nos recomienda la OMS? Que lo único que hace falta para hacer un aborto es saber el grupo y factor, porque si la mujer es RH negativa hay que vacunarla. No hay que hacer ni eco previa ni posterior, sí o sí, ni dar antibióticos de rutina, salvo una dosis de antibiótico previa a un aborto quirúrgico con AMEU. Que siempre tenemos que ofrecer medicamentos para el dolor, mientras que en nuestro país se siguió alegrando sin anestesia hasta hace pocos años. Yo fui capacitada en aborto por el Ministerio de Salud de Nación en el año 2007, porque en San Juan todavía se alegraba sin anestesia en esos años. Yo no hice mi residencia en Córdoba después de ver alegrar a una mujer sin anestesia y escuchar sus gritos. En cuanto a la objeción de conciencia, todos tenemos... después del aborto, la OMS sugiere una eco si está disponible, pero en realidad entre los 7 y los 15 días. Con buenas pautas de alarma no hace falta. A toda mujer que va a pedir un aborto le explicamos que si sangra mucho debe ir al médico, o si al día siguiente tiene pérdida con mal olor, fiebre o dolor abdominal, para que vaya a un control posaborto. No es necesario en todas. Si es RH negativa, se le pone la inmunoglobulina anti-RH. En cuanto a la objeción de conciencia, obvio que creo en la objeción de conciencia, no la inventó Hitler, la inventó Rosa de Luxemburgo, cuando la Primera Guerra Mundial. Les dijo a los soldados que no fueran a guerras asesinas para matarse entre proletarios. La siguieron usando en Estados Unidos en los 60, sí, el movimiento de derechos civiles, para no participar en guerras ajenas. La Iglesia la pasa hacia los médicos en los 80 después de que sale la CEDAW. Pero la objeción de conciencia es el derecho del individuo a oponerse al poder del Estado. El derecho es al servicio militar obligatorio. Jamás el Estado nombraría militares que digan quiero mi sueldo, pero yo, eso sí, no porto armas. No nombraríamos testigos de Jehová que digan quiero cobrar mi sueldo mes a mes, pero mi religión me prohíbe transfundir. Tiene todo el derecho a objetar, ser transfundido o transfundir. Lo que no puede ser tan pícaro de pedirle al Estado un sueldo para violar derechos ajenos. Esto es lo que no se puede. Suecia, Finlandia, Islandia y Dinamarca tienen prohibido el derecho a la objeción de conciencia. Les dejo un link porque me piden que ya vaya terminando. Y ahí van a encontrar que hay una gran tensión hoy en Europa entre el derecho de las mujeres al derecho de los médicos. Tenemos que aclarar que el militar podía morir, el soldado, o matar. En cambio, los médicos que niegan abortos matan mujeres. Nos matan porque podemos morir en los partos. Bastaría con que una sola mujer muriera en este país en un parto forzado para que el aborto deba ser legal. Contener y acompañar no es forzar. Las mujeres hablamos fuerte y claro. La niña del Fallo Fal decía, si me siguen prohibiendo abortar creyendo que van a tener un bebé, sepan que no lo voy a tener, me voy a matar primero con el feto adentro. Entonces rogamos que nos respeten, porque quien no puede oír niñas y mujeres, dudo que pueda hablar por fetos que no hablan. Los médicos objetores no informan ni derivan. Permite a violentos entrar en el hospital, ejercer violencia. Y si les parece ofensivo, no soy yo la que lo dice, sino el relator especial contra la tortura, que ha dicho que negar abortos, negar analgesia en abortos, cosa que hemos visto hacer, es tortura. La OMS, la CEDAW dice que tenemos que tener igualdad de acceso a los servicios de salud, inclusive los de planificación familiar. ¿Qué igualdad de acceso si de 15 ginecólogos puede que uno solo me quiera atender? Si hasta a veces puede que haya provincias enteras donde no lo hay. El proyecto que viene de diputados, yo lo respeto porque, bueno, asumo que estamos en una sociedad que todavía no nos respeta tanto,
pero les da un permiso amplísimo. Solo les obliga a los médicos a hacer abortos ante urgencia grave y extrema. Pero oía al director del sanatorio austral escandalizarse de esto, de cómo podía ser obligado a alguien a hacer un aborto para salvar la vida de una mujer que está muriendo, como en una coriamnionitis. La pregunta es hasta dónde quieren llegar. El artículo 19 de la Constitución Nacional dice que tenemos el derecho a creer lo que creamos mientras no vulneremos derechos de terceros. Ellos los vulneran y lo saben. Por eso no quieren que sea público. Si fueran tan transparentes y es tan noble lo que hacen, ¿por qué les molesta tanto el registro público de objetores? Nosotras estamos acá dando la cara. Los objetivos del milenio, desgraciadamente, no se han cumplido en muchas regiones, en muchos países, porque para mejorar los derechos en lo que respecta a la salud y la vida de las mujeres, ni en niñez, porque el estado y el bienestar de los niños dependen en gran medida del nuestro. Este trabajo del mismo link que les mostré de objeción de conciencia cuenta que los hijos huérfanos, cuando su mamá muere, tienen 10 veces más riesgo de morir en la niñez que los otros. Y cuenta también, léanlo en la OMS o en las estadísticas, que 1 millón de niños cada día queda huérfano al nacer porque sus madres murieron en partos en todo el mundo. Si esto es cuidar las vidas. Yo creo que el Estado es garante del derecho a la salud de la vida de las mujeres. Si tenemos tan claro los médicos que no atender a un genocida o a un violento y a alguien que acaba de asesinar o a un testigo de Jehová que no se quiere transfundir es discriminador, ¿qué nos pasa que no vemos como discriminación negar el derecho a la salud y a la vida de niñitas, de mujeres, de varones trans? Y bueno, quiero darles las gracias nada más por esta escucha.